Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Este programa pasa todos los viernes después del noticiero de la noche y también después del noticiero de mediodía el sábado. Estamos ubicados en calle Felipe Ángeles sin número, donde tenemos nuestro templo, y pues están invitados ustedes a venir a escuchar la palabra de Dios. Aquí en este lugar solo enseñamos lo que Dios nos dice por la Biblia, porque fuera de la Biblia, ¿qué podríamos enseñar con verdad? De modo que usted está invitado. Este programa está hecho exclusivamente para ayudarles a ustedes a entender el asunto de su salvación en la persona de Jesús. Bien, para continuar quisiéramos que escuchara un himno con un mensaje de la Biblia. Ahora vamos a lo más importante, que es lo que Dios nos dice por la Biblia. Y esta vez quiero compartir con ustedes un tema tomado del capítulo 2 del libro de los Hebreos, sus versículos 14 y 15, donde se usa la palabra librar. Para librar a todos, dice, los que por el temor de la muerte. Voy a leer los dos versículos, dicen así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dios nos promete una libertad maravillosa, que quisiéramos dar algunos pocos detalles. El ser humano pues es esclavo, en su estado natural es esclavo sin saberlo. Muchas personas quizás no aceptarían que son esclavos, pero pues incluso un alcohólico no acepta ser esclavo del vicio, pero realmente es esclavo del vicio. Hay quienes están esclavos del vicio del alcohol, de las drogas, hasta del trabajo, hasta del dinero, esclavos del pecado, esclavos de su propia concupiscencia, sus inclinaciones naturales pecaminosas, en fin. Y la Biblia dice que hay una esclavitud diabólica. Esa esclavitud diabólica dice el apóstol Pablo,
que Timoteo debía predicar el Evangelio a ver si algunos pudieran ser libres del lazo del diablo en que estaban cautivos. Así que la gente no se da cuenta que está bajo una esclavitud terrible. ¿Por qué? Porque el mismo enemigo les ha cegado sus ojos para no ver el privilegio que tiene el ser humano de ser perdonado y de ser salvo, de ser librado de cualquier cosa que esclaviza al ser humano. De modo que vamos a hablar acerca de la libertad que Cristo nos ofrece, la libertad que Cristo nos ofrece. En cambio, el no salvo, el no creyente en Cristo, está esclavo de una o de otra o de otras maneras. Por ejemplo, aquí en Efesios 2 dice el versículo 3: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne, es decir, haciendo la voluntad de nuestra naturaleza pecaminosa y de los pensamientos también, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y el verso 2 dice que anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, esclavos, siguiendo lo que la gente hace, que anda lejos de Dios, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Detrás del mundo está el maligno, esclavizando a las personas, conforme al príncipe de este mundo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia a la palabra de Dios. Qué triste, qué terrible. Bien, vamos a ver cómo una persona que confía en Cristo llega a ser verdaderamente libre. Bien dijo Jesucristo mismo en Juan 8:36. ¿Qué dice Juan 8:36? Que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y vamos a ver que el creyente viene a ser libre de varias cosas que pueden esclavizar al ser humano en su estado natural sin conocer al Señor como su Salvador. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Es lo que queremos ver. En concreto, ¿libres de qué? Primero, vamos a ver, en Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado. Note el verbo auxiliar, no es libre entonces de la condenación presente. Libre de la condenación presente, cuando dice el que en él cree, no es tiempo presente. No dice no será. Es cierto que no será, pero aquí dice no es, para referirse al presente, no es condenado. Y en Romanos 8:1 dice Pablo que ahora pues ninguna condenación hay. No dice ninguna condenación habrá, sino que ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús y que dan la prueba de que están en Cristo. ¿Cuál es la prueba? El mismo versículo dice que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El creyente demuestra que está en Cristo. ¿Cómo? No dejándose dominar por la naturaleza pecaminosa. Entonces, libres de la condenación presente, pero también dice libres de la condenación futura, porque pues vamos a un juicio. ¿Cómo vamos a salir ahí? La palabra de Dios nos anticipa que somos los creyentes en Cristo, son libres de la condenación futura. Dice Juan 5:24, donde Cristo mismo habla y dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, tiene
tiempo presente, tiene vida eterna. Y luego dice, y no vendrá condenación. La promesa de la condenación, de la libertad de la condenación futura. Y no vendrá condenación, asegura nuestro Salvador. Y el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 1:10, dice, nos libró de la ira que ha de venir, de la ira venidera, de la ira que ha de venir. Ya Dios promete que el que ha confiado en Jesucristo como único Salvador, habiendo creído en su sacrificio para su perdón y salvación, esa persona está libre de la ira que ha de venir. Sí. Entonces, libres de la condenación presente, libre de la condenación futura. ¡Qué bonita libertad! ¿Que a usted no le gustaría estar en esta condición ante los ojos de Dios, bajo la autoridad, depositando su fe en la autoridad de la palabra de Dios, libre de la condenación presente, de la condenación futura, pero también libre de la esclavitud del pecado? ¿Cuántas personas aquí en Tamaulipas son esclavos del pecado? Pues, como dijimos, quizás algunos no lo acepten y ni piensen que lo son, pero lo cierto es que la palabra del Señor nos habla de este asunto. Pero el creyente en Cristo es libre de la esclavitud del pecado. Dice, libertados del pecado, Romanos 6:18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Si usted, ¿qué prefiere? ¿Ser siervo de la justicia, de lo correcto, o siervo del pecado? Si usted es sabio, pues lógicamente usted le gustaría ser libre de la esclavitud del pecado y siervo de las cosas correctas, de la justicia. También en Romanos 8:2 dice Pablo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, y allí el Espíritu de vida es el Espíritu Santo, llamado Espíritu de vida. Dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, dice, de la ley del pecado y de la muerte. Libres de la ley del pecado, libres de la ley de la muerte. Porque en nuestro texto que hemos escogido de Hebreos 2, recuerde usted que dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La persona que no confía en Cristo como Salvador, cuando sabe que la muerte se acerca, tiene mucho temor y tiene toda la razón. Pero cuando una persona ha confiado en Cristo, el temor a la muerte deja no que no haya cierto temor, sino que hay confianza en las promesas de Dios, porque Dios es fiel. Sí, entonces, salvo de la esclavitud del pecado, salvo del temor de la muerte, salvo y hechos siervos de Dios, siervos de la justicia. Siervos de la justicia, dice Romanos 8:6-18, y el versículo 22 del mismo capítulo 6 de Romanos dice, siervos de Dios. ¿Qué le parece? Una libertad para hacerlo a usted un siervo de Dios, un siervo de la justicia, porque la justicia se lleva con Dios, Dios se lleva con la justicia. Dios no se lleva con la esclavitud del pecado. Él no quiere que los seres humanos vivan esclavizados del pecado, ni siquiera del temor de la muerte. Primero, entonces, libres de la condenación presente, libres de la condenación futura, libres de la esclavitud del pecado. Continuamos. Ahora dice la palabra de Dios, libres. Dios puede librarnos
de los afanes de esta vida, de las aflicciones. Santiago, el medio hermano del Señor, al escribir su carta, él dijo en el capítulo 5, su versículo 13, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Está alguno afligido? Dice Santiago 5:13, ¿está alguno afligido entre vosotros? Dice, haga oración. ¿Por qué le dice que haga oración? Que dice, ¿está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. ¿Por qué? Mire lo hermoso de usar la oración en los problemas. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 4, versículos 6 y 7. Se lo voy a leer y le voy a medio explicar. Dice, por nada estéis afanosos o afligidos o desesperados o con algún problema emocional por los problemas. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Lo mismo que Santiago le recomienda a usted, Pablo nos recomienda lo mismo. Cuando dice, ¿está alguno afligido entre ustedes? Haga oración. Y Pablo va más allá, explica un poco más, es decir, nos detalla el asunto, el por qué. Dice, por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y note el resultado. Por eso decimos que Dios nos libra en los afanes, en las aflicciones, en los momentos tensos de la vida. Y dice que recomienda, tanto Santiago como Pablo recomiendan la oración con acción de gracias, con ruego, y luego dice, y la paz de Dios. Note que no dice la paz con Dios. Romanos 5:1 dice la paz con Dios. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, una persona que acepta a Jesucristo como su Salvador, como dice Romanos 5:1, que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la persona conoce a Jesucristo, recibe la paz con Dios, es decir, ya se acaban los problemas con Dios, hay amistad con Dios, hay una reconciliación con Dios. Aquí está hablando de la paz de Dios, es decir, que Dios, además de estar bien con Él, Dios le puede dar a usted paz en su corazón. Le puede dar gozo en su corazón, a pesar de los problemas. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué dice? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. ¿Qué pasa cuando una persona está muy afligida? Cuando está muy estresada, cuando está muy afanada, muy preocupada. ¿Qué pasa con su mente? No puede dominar sus pensamientos. Le ganan aquellos pensamientos por su problema, por su aflicción. Y sufre en su corazón, en su conciencia, en su corazón. No está muy feliz. Pero dice Pablo que cuando hay aflicciones, cuando hay afanes, cuando hay razones para estar muy preocupado, dice que hay que orar al Señor y que entonces Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Dios nos libra en momentos difíciles en la vida. Gracias a Dios por lo que Él hace a favor de los que confían en Él. ¿No le gustaría a usted ser un creyente en Cristo y demostrarlo no viviendo conforme a la carne, conforme a la naturaleza pecaminosa? Y luego enseguida, hasta aquí tenemos que el creyente, el que confía en Cristo para su salvación,
hereda o obtiene cosas de Dios muy maravillosas. Una, libre de la condenación presente, libre de la condenación futura. Ya ese versículo que dice que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, ya no le tiene temor al juicio. ¿Por qué? Porque Dios dice ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Nuestros pecados ya fueron juzgados en la cruz, ya fuimos absueltos cuando confiamos en Cristo como Salvador. Cuando Pablo dice justificados por la fe, es absueltos por la fe. Bien, libres de la condenación presente, la condenación futura, de la esclavitud del pecado, libres incluso de afanes y preocupaciones muy grandes, que de repente por alguna razón tenemos. No quiero decir con esto que no pasamos por pruebas grandes, que no hay problemas en la vida de los cristianos. No, le diría mentiras. No, eso no es. Pero Dios le ayuda, Dios lo fortalece, Dios guarda su mente, Dios guarda su corazón, de manera que puede estar feliz en su corazón y poder confiar en el Señor. Por eso es que viene cierta paz. Por eso dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Enseguida vemos que también es libre del temor. Nuestro versículo inicial de Hebreos 2 lo está diciendo. Dice que la razón por qué Jesucristo vino para tomar forma en semejanza nuestra, es decir, cuando dice participación de carne y sangre, es decir, de convertirse en un ser humano. Dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, el Señor Jesucristo, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, su muerte en la cruz, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Antes el diablo tenía el imperio de la muerte. Dios, Cristo, cuando murió, le arrebató eso. Le arrebató por eso dice, para destruir. Aquí destruir es dejarlo inútil y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, libres del temor, libres del temor. El temor a la muerte, temor a las cosas futuras, temor a alguna enfermedad mortal, temor a fracasos, temor a accidentes, temor. Mire, una bendición para el creyente es que nada sucede en él si Dios no lo permite. Porque Dios, en la palabra de Dios, se presenta como nuestro buen pastor. Y Él es todo sabio y todopoderoso. Él nada lo toma por sorpresa. Él no iba a decir, pues es que yo no sabía que te ibas a accidentar, por ejemplo, o que te ibas a enfermar. No, Él todo lo sabe. Y solo lo que Dios permite en un creyente sucede. Y cuando cualquier cosa sucede en un creyente, Dios está con él y lo ayuda, lo fortalece. De modo que nos libra del temor. Ahora que quizás no ha captado bien, lo último que voy a decirle es que el Señor, nuestro Dios, nos libra a través de Cristo. Si el Hijo dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Gálatas 5.1. Gálatas 5.1. La libertad con que Cristo nos hizo libres. Cristo es el que nos libra. Si Cristo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice Juan 8:36. Y también usa la palabra de Dios, porque el verso 33 de Juan 8 dice que
la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué es la verdad? La Biblia, la palabra de Dios. Y también usa Dios el Espíritu Santo. Romanos 8:2, el Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces Dios nos libera por Jesucristo, por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Y todo en base al sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso nuestro texto dice que para destruir por medio de la muerte, cuando Cristo murió en la cruz, al que tenía el imperio de la muerte y librar a todos los que por el temor de la muerte están durante toda la vida sujetos a servidumbre. Allí vemos cómo toda la libertad que un creyente puede tener en Cristo, en la palabra, en Dios, todo se debe a la victoria de Cristo en la cruz. ¿Le gustaría a usted reconocer a Cristo como Salvador y poder ser libre, no solamente de toda cosa que Dios no permitiría en usted, pero además de eso, la libertad de la condenación, la libertad del juicio venidero? Pues solo reconociendo que usted es un pecador y que como pecador necesita un Salvador, y ese es Jesucristo. Dios quiere que usted lo reconozca, que lo invoque, que le diga que usted necesita un Salvador y que quiere que Jesucristo le dé la vida que Él pagó allá en la cruz por usted. Bien, este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche y también el sábado después del noticiero de mediodía. Pues gracias por escuchar este programa y queremos que se lo recomendamos. Creemos que le puede ilustrar grandemente, ayudarle en lo espiritual principalmente. Y queremos que para terminar el programa pues escuche otra pieza musical. Que Dios le bendiga.